Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable y en este vídeo quiero explicarte cómo puedes librarte de pagar la cuota de autónomos durante los 2 primeros años desde que estás de alta. Sobre todo el primer año, el segundo igual ya no, pero sí. Te voy a explicar cómo puedes no pagar la cuota de autónomos con la cuota cero de autónomos. No todas las comunidades autónomas tienen esta bonificación, pero sí que es verdad que ya hay 10 comunidades que se han sumado a esta cuota cero. Por lo tanto, creo que es bastante importante para todos aquellos que empezáis como autónomos. Así que, si estás interesado, vamos a por ello. Bueno, ya ves que sigo mejorando poquito a poco el canal. Hoy tenemos micro nuevo, espero que se me escuche bien, porque ya había varias personas que me habían dicho que la calidad del audio era mejorable. Sigo esforzándome por mejorar esto, así que suscríbete al canal. Bueno, ¿y qué es la cuota cero y en qué consiste? Pues bien, la cuota cero, al contrario de lo que piensa mucha gente, como te decía al inicio, no es que no vayas a pagar la cuota de autónomos, es que te la van a subvencionar. La cuota cero es una subvención que dan ciertas comunidades autónomas, no todas, en las que tienes que estar empadronado. Actualmente ya son 10 comunidades autónomas las que están dentro de esta cuota cero, pero sí que es verdad que no están todas. Entonces, es una subvención que no está disponible para todos los autónomos. Por ejemplo, comunidades que están metidas: Madrid, Andalucía, Murcia, ahora ha entrado Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla-León. O sea, ya son varias. Por aquí te voy a dejar el listado para que las puedas ver, te la voy a dejar también en la descripción. Pero sí, tienes que saber que no todos los autónomos pueden optar a esta cuota cero. Y que no es que no vayas a pagar la cuota, es que tú durante el primer y segundo año vas a estar pagando la cuota y si cumples los requisitos, una vez finaliza ese periodo del primer año y segundo año, te van a dar un periodo de 3 meses para que tú puedas solicitar esta cuota cero. Y entonces será cuando vean toda esa subvención que has presentado, si cumplen los requisitos y demás, y te concedan esa cuota cero, que es una subvención. Tú vas a presentar los recibos de autónomos y ellos te los van a pagar de vuelta. No es que tú no lo vayas a pagar de primeras, sino que te lo van a subvencionar. Y la verdad es que esta cuota cero está muy bien, pero también tiene unos requisitos. Tienes que saber que no todos los autónomos pueden optar a ella. Lo primero, lo más importante, es que no todas las comunidades están metidas. Ya te digo, ahí tienes el listado y no todas están. Pero sí, si estás empadronado en una de ellas y ejerces tu actividad en una de esas comunidades, estarás dentro de la cuota cero y la podrás pedir. En concreto, la primera que empezó fue la Comunidad de Madrid y a partir de ahí se fueron sumando más comunidades autónomas. Pero como te decía, también tiene unos requisitos y los requisitos es que la cuota cero va muy pareja o prácticamente igual que la tarifa plana de autónomos. Lo primero es que te tienen que conceder la tarifa plana de autónomos de la Seguridad Social. Si no te conceden la tarifa plana, entonces ya no tienes derecho a la cuota cero. Para refrescar un poquito, por si no has visto el vídeo de la tarifa plana, que te lo voy a dejar por aquí, lo primero que tienes que saber es que tiene que ser la primera vez que te das de alta como autónomo o bien que haga más de 3 años que no te has dado de alta o no estabas como autónomo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no puedes tener deudas ni en Hacienda ni en Seguridad Social. Si tienes algún tipo de deuda, entonces ya no puedes optar ni a la tarifa plana ni a la cuota cero. Las comunidades autónomas no te van a bonificar una tarifa de 300 euros al mes de cuota de Seguridad Social. Eso no lo van a hacer. Tienes que tener en cuenta que es la tarifa plana. Y a partir de ahí ya no solo es eso, o sea, como te digo, te subvencionan a final de año y además tienes que tener en cuenta que la cuota cero puede ser durante 1 año o incluso 2, pero ese segundo año es opcional y depende de tus rendimientos. Es decir, igual que en la tarifa plana, durante el primer año te la van a conceder, te van a cobrar ahora en 2024 86,66 euros exactamente, porque ya lo han vuelto a cambiar. Yo en el anterior vídeo dije que eran 85,71 y ahora en 2024 ya lo han vuelto a subir a 86,66. Entonces, durante el primer año tú vas a ir pagando esos 86,66 todos los meses y a final de año te los van a bonificar enteros. Y igual que la tarifa plana, si tienes rendimientos inferiores al salario mínimo interprofesional, que ahora lo han subido a 1.132 euros, creo. Si tienes rendimientos inferiores de media al mes a esos 1.132 euros, podrás optar a un segundo año tanto de tarifa plana como de cuota cero. Es decir, que incluso puedes estar 2 años sin pagar nada de autónomos. Bueno, sí, lo pagas, pero luego te lo dan. Y además de esto, la cuota cero sí que es verdad que solo está destinada a aquellos autónomos que ejerzan una actividad.
Es decir, si eres autónomo en pluriactividad, que tú tienes tu trabajo por cuenta ajena y luego eres autónomo, no vas a poder solicitarla. Y lo mismo les pasa a los autónomos colaboradores. Si tú eres autónomo pero eres colaborador de tu pareja, entonces tampoco vas a poder solicitar esa cuota cero. La va a tener que solicitar el autónomo principal. Sí que, bueno, son un poco de pegas, pero la verdad, o sea, si eres autónomo, vas a emprender tú solo y demás, si tienes derecho a ella, es una muy buena oportunidad para librarte de esa cuota de autónomos que siempre hemos estado demonizando. Porque sí, en otros países de Europa no se paga cuota de autónomos o se paga mucho menos que en España. Pero si de esta manera podemos lograr, gracias a las comunidades autónomas, que no se pague esta cuota de autónomos, la verdad es que es una pasada. O sea, si la puedes pedir, adelante con ello. Y ya por último, tienes que saber, pues bueno, que para solicitarla, obviamente, si la conceden las comunidades autónomas, pues sí, tienes que buscar en tu comunidad autónoma esa solicitud. Ya te digo que los requisitos son los que son los que te he comentado, que son bastante sencillos, y luego toda la tramitación también es bastante fácil. Simplemente tienes que adjuntar normalmente los recibos de autónomo y poquita cosa más, el alta de Hacienda y poco más. O sea, no te piden mucha cosa y es algo bastante sencillo, así que si tienes derecho, aprovéchalo y vea por ello. Y bueno, espero que te haya servido el vídeo. La verdad es que es algo que quería traer al canal porque creo que es de mucha utilidad para esos nuevos autónomos. Espero que te sirva, espero que la puedas solicitar. Si es así, oye, déjame un comentario, porque la verdad me anima mucho cuando veo que la gente puede solicitar todas estas cosas que yo comento. Hey, espero que se me haya escuchado bien y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete al canal, nos vemos, ¡chao!